Soy Luciano del Río, trabajo en turismo, estudié hotelería, tengo más de 40 años en la industria y ahora estoy en Puebla, trabajando en Puebla en varios proyectos turísticos, hoteleros, restauranteros y por supuesto participando activamente en el clúster turístico de Puebla. Mira, la industria de reuniones es impresionantemente grande en su derrama de ingresos y en la capacidad de difundir ciudades, de promover ciudades por varias razones. Uno, por la cantidad de gente que llega en un periodo corto a la ciudad, es número uno. Número dos, se lleva fácil entre 6 meses promedio antes de que llegue la fecha de la reunión, de la exposición, del evento, en su promoción y difusión para poder reunir reunir a todo ese potencial en esa ciudad. Generalmente una exposición o una reunión de esta magnitud importante, pues reúne personalidades y participantes de diferentes países, no precisamente de una región. Y eso, la derrama que existe de la difusión es muy grande 6 meses antes de que suceda. Ya que sucede, imagínate toda esa gente disfrutando y visitando y conviviendo en esa ciudad. En Puebla tenemos una capacidad para poder reunirlos, los conglomerados, en diferentes foros, en diferentes sites, donde ellos pueden convivir y reunirse independientemente de la actividad que ellos vayan a escoger y disfrutar de nuestra gastronomía y de todas las bondades que tiene el estado de Puebla, ya no nada más solo la ciudad, ¿no? Bueno, la industria de reuniones no es tanto por el número de personas, sino por la cantidad de empresas que están relacionadas. Hay que pensar que para que ya se llame industria es porque estás unificando varios esfuerzos para que esto suceda, comenzando desde la difusión y después los traslados de todas estas personas, que pueden ser 80, 90 personas o pueden ser 3,000 o 5,000 personas, para mover ya sea 100 personas o 5,000 personas, necesitan trasladarse. Entonces ahí estás en la industria, ya estás moviendo traslados, aviones, camiones, taxis, autobuses, para que lleguen a las sedes, de las sedes regresarlos a sus lugares de hospedaje, ya estamos hablando de hoteles, tienen que desayunar, comer y cenar, estamos hablando de los centros de consumo de los hoteles, o de los restaurantes, cafeterías y cualquier otro centro de consumo alrededor de esta zona de reuniones o a donde ellos van a hacer actividades. En este tipo de reuniones generalmente vienen los que van a participar, pero también vienen los acompañantes. Y los acompañantes también tienen una agenda, ¿no? Mientras alguien está en la reunión, en la exposición, los acompañantes aprovechan para ir a visitar varios lugares turísticos de la zona y entonces ahí entran guías de turísticos, los camioncitos, los tours que existen locales, donde estos acompañantes los utilizan para visitar varios puntos mientras su acompañante está en la reunión sede. Entonces ahí es cuando se empieza a generar esta industria y la derrama económica en una ciudad. Entendemos que la industria de reuniones engloba tour operadoras, hotelería, prácticamente nos convertimos en un turismo de recepción al mismo tiempo. Bueno, la ciudad sede es la ciudad turística que está recibiendo, esa es la ciudad sede o el estado sede. Y el turismo se activa cuando por un motivo, ya sea de trabajo o de placer, se desplaza un número de gentes a esa ciudad con toda la derrama que acabamos de mencionar. Hablemos de las sedes. ¿Cuáles son las principales características para ser un buen candidato a ser una sede? Ok, esa es muy buena pregunta porque no cualquier ciudad o cualquier población está lista para recibir una cantidad fuerte de personas.
Si hablamos de Puebla, prácticamente lo tenemos todo. Tenemos un aeropuerto internacional, tenemos 2 grandes sedes para reuniones, que es el centro de convenciones y el área de expositor en Los Fuertes, con capacidades muy grandes para recibir hasta 5,000 personas. Tenemos vialidades que conectan con la Ciudad de México, con Veracruz y con Morelos, sus propios aeropuertos y toda la conectividad que tenemos hacia la Sierra Norte y hacia la Mixteca Poblana en caso de tener actividades para los visitantes. Bueno, la gastronomía, por supuesto, los museos, el centro histórico. Puebla tiene y cuenta con todos los elementos para ser una sede importante de cualquier exposición o cualquier evento a nivel de un potencial de 3,000 a 5,000 personas sin problema alguno. Cuando hay un evento que pues, muchas veces son itinerantes, en las sedes físicas, como recintos, hablemos de algún complejo cultural, ¿estos también tienen que tener características específicas? Bueno, para cualquier locación tiene que estar adaptado para recibir en un corto tiempo a muchas personas. Y eso no nada más es tener la sala para recibir o exponer, sino las vialidades y el estacionamiento y los centros de consumo que atiendan a esta cantidad grande de personas que van a estar 2 o 3 días o tal vez un día. Entonces sí tiene que haber instalaciones en cada locación para poder facilitar y dar servicio a una gran cantidad de personas. En cuanto a la evolución, porque esto tiene años, en cuanto a la evolución, ¿qué tanta las necesidades actuales de la industria, de las empresas, de la hotelería, qué tanto ha pedido la industria de las reuniones una evolución, una actualización hacia las nuevas? No hablemos de tendencias, hablemos más como de necesidades principales. ¿En turismo en general? En turismo en general. Bueno, sí, como en todas las épocas siempre hay tendencias. Por supuesto hay tendencias hoy en día en diferentes ramos. Hablando o concentrándonos en Puebla, ¿qué podría ser o qué tendencia tendríamos que recargarnos? Yo creo que es claro que todo aquel turismo que busca la parte gourmet o la parte histórica lo tenemos cubierto, pero sí tendríamos que nosotros hacer algo en Puebla Estado, para poder atraer familias completas con actividades para niños, por ejemplo. Si tú me preguntas ahora mismo a dónde llevarías a 300 familias un fin de semana, quitando African Safari, ¿a dónde los llevas? ¿Sí me explico? Claro. Tenemos que pensar en las facilidades para los niños. Así como en hoteles, se dicen hoteles familiares y tienen su piscina y tienen su área de juegos y dicen bienvenidos los niños y les damos un buffet y una carta menú infantil, se preparan para recibir familias y niños. En las ciudades tenemos que pensar exactamente igual. Tenemos que tener facilidades para ellos, tenemos que tener todo pensado para ellos. Entonces, si hay una tendencia por viajar con familias, nosotros, no en Puebla, tenemos que estar preparados para ese fin. Y yo creo que es un buen momento. Sí, claro, en el entendido de que tiene que estar perfilado completamente todo el tipo de evento, los visitantes que llegan, cómo llegan, cuándo llegan, o sea, todo, ¿no? Es correcto. Si por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy fácil. Llegan una familia con sus 2 o 3 hijos que tienen menores de 11, 12 años y los llevan a African Safari el primer día, el segundo día los llevan a museos y después los llevas a comer semitas o mole poblano, que no es alimento de niños. Entonces sí tenemos que estar perfilados para ese fin. En Puebla tenemos todos que trabajar para tener un turismo familiar completo.
¿qué propuestas o qué iniciativas serían las correctas o las más adecuadas para justamente potencializar lo que bien nos comenta que Puebla es una sede potencial para este tipo de industrias? ¿Qué propuestas podríamos empezar a trabajar generalizando con todos los que están relacionados a este sector? ¿Qué propuestas tendríamos que empezar a potencializar para que Puebla sea primera opción para cualquier tipo para cualquier empresario, para cualquier organización, para cualquier evento de esta magnitud? Bien, tenemos que pensar en grande. Si queremos ser potenciales, tenemos que tener, para empezar, un parque de atracciones de nivel internacional. ¿Sí me explico? En Quintana Roo está Xcaret y ya empezó a llegar parques muy famosos de Estados Unidos. Pero claro, ahí tienen los vuelos, tienen el aeropuerto. Y en Puebla, imagínate que se hiciese una alianza a un parque de este nivel, internacional. Un parque real, que todo mundo quiere ir a ese parque. Y ahora lo tiene en el centro, en una ciudad colonial. Y ahí, entonces, yo creo que ese polo va a jalar, a crecer al aeropuerto. Las líneas aéreas van a voltear a ver qué capacidad tiene nuestro aeropuerto y exigir que lo crezcan. Y entonces ahí se va a empezar a detonar. Esto que te estoy diciendo, esto ya lo vivió Quintana Roo. No solo era el Mar Caribe, necesitaban actividades. El mismo Parque Xcaret en Quintana Roo ya estaba saturado y empezaron a crear otros parques de ese nivel. Y entonces ya empieza a haber una diversidad de actividades. Aquí en Puebla no tenemos diversidad todavía, tenemos el espacio, tenemos el lugar. Yo creo que habría que empezar a pensar en grande y empezar a hacer este tipo de alianzas para traer un parque de ese nivel. A nosotros, al no ser playa, ser meramente colonial, patrimonio, ¿qué tan fácil o qué tan difícil puede llegar a ser el lograr esto? Ninguno, porque en París ya existe uno, en Francia ya pusieron un Disney, Euro Disney, y no tiene playa, y era un lugar histórico equivalente a lo que somos aquí nosotros. En Japón, en el oriente, también hay 2 o 3 parques similares o equivalentes y no dependen de la playa, ni están en la playa. Entonces, ninguno. Al contrario, todo el universo de familias que está concentrado en el centro de la República, imagínate el potencial que tiene, que no tenga que trasladarse a un mar Caribe, se ahorra el avión y ese dinero se distribuye en diferentes mercados de la industria turística. Sería impresionante. Y vuelvo a lo mismo, hay que pensar en grande. Justamente, y para ir cerrando esta plática, para ir pensando en grande, propongamos, ocupémonos, no preocupémonos, ¿no? Para ir cerrando, ¿cuál sería el mensaje con el que cerraríamos esta charla en pro de la industria? Pues mira, el mensaje para mí es, en Puebla tenemos todo, no nos falta nada. Yo creo que tenemos que trabajar en un nivel de organización superior, porque profesionales hay muchos y muy buenos en Puebla, pero tenemos que tener un objetivo. Y ese objetivo tiene que ser grande. Hay que tocar puertas grandes para que nos abran esas empresas, esas industrias a lo grande. A los jóvenes que están iniciando con esta industria. A los jóvenes yo creo que les va a fascinar porque les vamos a abrir la visión impresionante de lo que puede ser, ¿no? En vez de que estén pensando en mudarse de Puebla para ejercer su profesión turística, ¿no? Estábamos hablando de chefs y de todo, ¿no? Que eso es muy importante porque muchos hoteleros, muchos turistólogos, muchos chefs, todo, es como de estudio aquí en Puebla, pero piensan justamente en las grandes industrias como lo es Xcaret, como lo es Los Cabos, como este tipo
de zonas donde pues ya está muy marcado. Consolidadas turísticamente. Están consolidadas, ¿no? Están bien posicionadas y están mucho más potencializadas, ¿no? Claro. Pero justamente, y me gustaría cerrar con eso, porque son generaciones que año con año van a llegar. Consejo, indicación, motivación para que se queden en Puebla a ejercer. Pues eso, que el Puebla tiene un potencial impresionante para este fin y que todas estas personas, todos estos chicos que están estudiando actualmente turismo en general, independientemente de su especialidad, se queden proyectando en Puebla, pero a lo grande. Por supuesto, ahora mismo hay buenos lugares, pero creo que todavía no estamos detonados para ser una potencia, pero tenemos todo para hacerlo. Muchas gracias. Gracias a ti.